Déselo fuerte, por favor. Para mí es un honor estar aquí. Siempre Dios tiene procesos y Dios me ha llevado a muchos lugares a predicar, pero hay casas apostólicas con muy alta sabiduría, y esta es una de ellas, y yo reconozco la unción de esta casa y la honro con todos los apóstoles que aquí están. Y bueno, este libro es pura sabiduría de la casa, ¿no? Pura sabiduría que Dios ha dado a través de todos ustedes, y que Dios lo realiza de una manera sobrenatural, porque no planeaba hacer un libro, no planeaba hacer muchas cosas, pero en el camino y en el proceso de servir a Dios, Él te va añadiendo. Este libro lo publica Unilit y va a estar ya está en 25 países, lo cual es muy sorprendente para mí, muy sorprendente. Y bueno, y como tenemos un corazón de siembra, es para beneficio de la fundación. Entonces, pues denle un aplauso a Dios para empezar con esta prédica. Vamos a orar. Si alguien me ayuda tantito con el teclado. Padre, te damos gracias. Estamos aquí tus hijos, esos hijos que quieren cumplir su propósito y manifestar tu reino aquí en la tierra, estableciéndolo de una manera práctica, no solamente teórica. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás aquí y que de esta casa, Señor, tú alimentas naciones enteras, Padre, porque sabemos que lo que has puesto en esta pequeña ciudad transformará literalmente el continente. En el nombre poderoso de Jesús, amén, amén. Adán tenía el diseño original, ¿verdad que sí? Adán entendía la tierra y entendía el reino de los cielos, entendía su propósito y la causa por cual tenía que trabajar. El problema estuvo que cuando hubo una ruptura, nosotros dejamos de comprender muchos diseños. Dice la palabra en 1 Corintios 15:47, dice: Adán, el primer hombre, fue formado del polvo de la tierra. Dice, mientras que Cristo, el segundo hombre, vino del cielo. A mí me llama mucho la atención, y yo sé que muchos predicadores a lo mejor ya lo han dicho, pero me llama mucho la atención de que dejamos de comprender los diseños de Dios. Y hasta que no viene Cristo en nuestras vidas, se restaura el diseño original. Usted y yo no hemos podido funcionar en nuestra vida diaria porque no entendemos los diseños originales. El que Jesús haya venido fue para poder restaurar ese diseño. Y lo dice aquí, cuando dice que el sembrador salió a sembrar y que puso una semilla en tierra buena. Usted por parte de Adán, ¿qué es? Tierra. ¿Sí, amén o no, amén? Sí. Pero dice que vino algo del cielo y que puso una semilla en tierra buena, en mí. Y dice que esa semilla restaura el diseño original. Usted y yo tenemos la capacidad hoy de interpretar el reino de los cielos a través de Cristo. El problema es que no tenemos una mente renovada. El problema es que ya tengo impartido el Espíritu, pero tengo demasiados códigos e información aquí que no me permiten funcionar como originalmente tendría que funcionar. El Señor Jesús, me interesa mucho siempre que Él platica una parábola, porque era fascinante, como decía: ¿cómo les interpretaré o cómo les mostraré el reino de los cielos? Decía, es como ese sembrador que salió a sembrar. Ejemplificaba lo celestial con cosas que ya están aquí en la naturaleza. Pero nosotros hemos estado tan distraídos en venir a pedir, en venir a buscar cosas que de antemano ya fueron dadas. Miren, uno de los principios de Dios es, para recibir primero hay que, ¿cuál es el primer día de la semana? ¿Cuál? ¿Y por qué viene a pedir? Si usted tiene que venir a dar. ¿Sí me explico? Venimos y Señor, dame, Señor, dice el Señor, espérame, es el primer día, hijo. Necesito que cumplas con el principio. Necesito que vengas y me adores, que vengas y me des.
El segundo libro se llama Práctico, no teórico. ¿Sabe por qué? Porque tenemos una iglesia teórica. Tenemos una iglesia que no practica los diseños, que los habla muy bonito. No es ataque para nadie, es también para mí. Le digo algo. Imagínese este momento antes de entrar a la prédica. Solo quería establecer esto. Imagínese el momento en que esté delante del Rey de Reyes y que le diga: hijo, le diste de comer a los pobres. Y que le diga usted: yo aprendí en hebreo, en griego, en arameo, que había que darle de comer a los pobres. Y te va a preguntar el Señor: oye, pero ¿le diste de comer a los pobres? Y le vas a decir: Señor, yo lo aprendí en hebreo, en griego y en arameo. Dice: pero ¿se lo diste o no? Usted y yo un día vamos a estar delante de Dios. Y no porque yo me dedique a darle de comer a los pobres, no, eso es por congruencia. Aparte tiene bendiciones extraordinarias. ¿Sabía que el que le da de comer a los pobres jamás conocerá la pobreza? Eso es extraordinario. Pero necesitamos una iglesia que hable menos y que practique más. ¿Sí, amén o no amén? Y aquí estamos los que queremos practicar, amén. Denle un aplauso fuerte a Dios para comenzar. Gracias. Fíjese, es súper interesante. Dice: el sembrador salió a sembrar y puso una semilla en tierra buena. O sea, puso una semilla en ti. Ahí se hace una fusión. ¿Qué sucede de la fusión de una semilla y la tierra? Nace una plantita. ¿Sí, amén o no amén? Y esa plantita se convierte a lo mejor en un árbol. Yo me puse a observar el diseño del árbol y me di cuenta que Dios a nosotros nos habla y nos dice que somos árboles. Y me di cuenta que el árbol, lo primero que hace cuando hay un escenario así medio feo, usted ha visto fotografías donde hay una llanta y todo así como que tirado y una plantita en medio, que hasta le toman la foto y dices tú: ay, está bonita. ¿Sí o no? Y te mejora el escenario. Entonces, un árbol, primeramente, por el hecho de existir, mejora el paisaje. Y me puse a analizar más el diseño del árbol y me di cuenta que los árboles transforman las atmósferas. Me di cuenta que el árbol toma el veneno que intoxica esta tierra y lo convierte en oxígeno. Dije: ah, caray, qué interesante que el Señor nos diga que nosotros somos árboles de justicia. Y dije: entonces, ¿será que yo tengo que tomar lo malo y hacer lo bueno? Se da cuenta como muchas veces el estar hablando no es ni siquiera necesario. La palabra dice que si nos maldicen, ¿nosotros qué hacemos? Bendecimos. Y luego me puse a analizar otros versos del Señor en el libro de Marcos y dice que la tierra da fruto por sí sola. O sea, usted y yo estamos diseñados para dar ¿qué? Fruto. Dice que primero crece un tallo, después la espiga, y cuando el fruto, dice, está maduro, se le mete la hoz. Esto es muy interesante. ¿Quién lleva la hoz? No va a decir que la muerte. El segador. ¿Y quién es el que ciega? Pues el que siembra. O sea, dice Dios que cuando tu fruto está maduro es el tiempo de la cosecha. ¿Sabe por qué no tenemos cosecha? Dígame. Porque no maduramos. Sabemos que somos árboles y que tenemos que transformar atmósferas, y llega el día malo y llega el chisme y ay, pastor, es que dicen que yo soy. Bendígalo. Fíjese que hemos estado tan enfocados solo en el problema y en el dióxido de carbono, en el veneno de la atmósfera, que nos hemos olvidado de nuestro diseño. Nosotros venimos a transformar Delicias, México, Latinoamérica, no porque podamos, sino porque ese es nuestro diseño. O sea, usted no puede funcionar de otra manera. Y a mí muchas veces me desconcierta al ver una iglesia dividida, una iglesia que se está menguando, una iglesia que se está atacando. Yo digo, bueno, pues por eso no hay tiempo de cosecha, porque la iglesia no ha madurado. Y lo dice ahí en el libro de Marcos. Dice: hasta que el fruto está maduro. ¿Qué es fruto? Fruto en el hebreo significa pri.
Y no estoy haciendo proselitismo político, por favor. Significa PRI, que quiere decir en el lenguaje pictográfico, donde aquellos tiempos de Moisés, sale una boquita, una cabeza y un brazo. Lo que quiere decir que mi boca tiene que hacer, lo que dice mi boca, lo tiene que hacer mi brazo. ¿Cuántas veces habla usted del perdón y no perdona? ¿Cuántas veces usted ha leído en la palabra que hay que ir por los menesterosos? ¿Y cuántos estamos yendo por ellos? ¿Cuántas veces dice la palabra que hay que bendecir a nuestras autoridades? ¿Y cuándo hablamos bien de un pastor? ¿Incluyéndome? No, no es cierto. Pero se da cuenta cómo nuestro diseño nos está mostrando quiénes somos. Si usted no entiende su diseño, no va a descubrir su función. Y si usted no está en funciones, no puede obtener lo que por herencia es suyo. ¿Sabe por qué? Porque un embajador que no está en funciones no tiene los privilegios. A mí me encanta la lógica de Dios, porque la lógica de la tierra nunca me benefició. Cuando usted empieza a renovar su mente, usted se da cuenta de que la atmósfera va a cambiar. Cuando usted se atreve a cambiar sus conceptos. Le voy a platicar algo muy brevemente porque creo que es interesante. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Deja tu tierra, deja tus parientes y deja la casa de... Y el Señor dejó su tierra, dejó a sus padres, pero no dejó a sus parientes. Y dices tú, ¿y qué parte de dejar tus parientes no entendió Abraham? Y se llevó a su sobrino Lot. ¿Sí amén o no amén? Fíjate qué interesante, porque Abraham ya estaba en el propósito, pero seguía con Lot en el camino. Y Dios le había dicho, deja tu tierra, la casa de tus padres y tus parientes. Pero él desobedeció literalmente. A mí Dios me habló, y está en el primer capítulo de este libro, mucho acerca de tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre. Muchas veces los pastores, a lo mejor tradicionales, decían, no, hay que irse de aquí, de Delicias, y órale, pélenle todos. No, yo creo que lo que Dios está hablando aquí es que tenemos que dejar de ser mexicanos, dejar nuestra tierra mental. A ver, ayúdeme usted y compléteme este dicho, pero en voz alta, como si hubiera almorzado. ¿Sí, amén? El que no tranza. ¿Y por qué sabemos eso? ¿Por qué? Porque somos mexicanos. Pero le digo algo, usted ya no es mexicano, usted es conciudadano del reino de Dios, coheredero con Cristo. Entonces hay que renovar nuestra mente. Deja la casa de tus padres. Algo que cuesta mucho. Llegas a la iglesia, Dios te da literalmente un espíritu nuevo, pero llega el primer problema congregacional a ti. Te sacaron la garra. No, es que a mí el que me la hace me la paga. Si nosotros los quiñones somos bien bravos. Deja la casa de tus padres. Toda esa cultura antidiseño de Dios la tenemos que dejar. Mi hermano, si no hay una mente renovada, usted nunca va a alcanzar el potencial que Dios le dio. Dice la palabra, por una semilla se produce 30, diga 30, 60, diga 60, o 100. 3 producciones diferentes con una misma semilla. Y si la semilla es la palabra de Dios, el Espíritu Santo, entonces ¿de qué depende que yo tenga una producción del 100%? Diga, de mí, no de Dios. Y si usted quiere tener una buena producción, usted tiene que dejar su tierra y dejar de ser mexicano. ¿Cuántos de ustedes les han dicho que México está en crisis? Yo desde que nací, que no hace muchos años, estoy escuchando que México está en crisis. Mire, aquí hay 3 o 4 generaciones. Levanten la mano los que han escuchado que México está en crisis. ¿Cuántos de ustedes han tenido carros nuevos? ¿Cuántos de ustedes han tenido viajes? ¿Cuántos de ustedes les han podido dar escuela a los hijos? ¿Cuál crisis? El mexicano está programado para ser fracasado.
Pero los hijos de Dios venimos a revertir esos decretos de Satanás. Denle un aplauso a Dios, por favor, déselo fuerte. Fíjese qué interesante. Le dice Abraham: mi hijo, te voy a dar, lo que no te imaginas, pero necesito que dejes de ser de tu tierra. Deja de ser mexicano, Abraham, por favor. Deja de estar pensando que te tienes que ir a otro país para triunfar. Dice: si yo te puse en esta tierra y te puse características de esta tierra, es para que tú puedas dominar lo que te entregué, dice el Señor. Hasta que no entendamos el diseño original. Oiga, ¿a poco cree que Adán batallaba? Nomás por Eva, pero no batallaba en trabajar. Es que me estoy liberando un poquito porque, híjole, le digo algo: el diseño original es el que funciona. Fruto significa que lo que hablo es lo que hago. Lo que habla mi boca es lo que hace mi brazo. ¿Qué está haciendo usted? ¿Está hablando de un reino que no establece? Ay, viene bravo el pastorcito. No, es que tenemos que darnos cuenta de que queremos establecer un reino allá afuera con palabras, que se establece con hechos. Dice: el reino de Dios no son palabras, sino es poder. Así que si usted no está practicando su diseño de árbol y no está recibiendo lo malo de la atmósfera y lo está convirtiendo en vida, no está funcionando de acuerdo a lo que usted es. Y tiene que renovar su mente. Ojo, esto es súper interesante. ¿Sabe qué significa la palabra Lot en hebreo? El que tiene el rostro cubierto. O sea que Abraham andaba en el propósito con el rostro cubierto. Tómala. ¿Y sabe por qué? Porque Lot representa toda la cultura antidiseño que tenemos que dejar para manifestar el reino de Dios. Lot representa tu anhelo más profundo, que dices: por si el Señor no cumple, me llevó a mi hijo Lot. Ojo, lo que más anhelaba Abraham era un hijo, por eso se llevó a Lot. Lot no tenía papá, había muerto. Entonces Abraham dijo: es mi muchachito. Lo vio como hijo cuando era sobrino y no atendió la orden de Dios. Abraham andaba en su propósito siendo retrasado por Lot. Por Lot fue a Sodoma. Por Lot se levantó en una guerra con sirvientes y todavía la ganó. ¿Cuántas veces no has escondido tu anhelo personal y lo disfrazas de propósito de Dios? Tómala. ¿Cuántas veces no estás tratando de venderle la idea a Dios cuando Él ya te dijo cuál es tu tierra de asignación? La indiferencia es una de las armas más letales de Satanás para la iglesia. ¿Cuántas almas se perdieron antes de que Jonás decidiera ir a donde sabía que ya tenía que ir? Hubo un costo, diga costo, el costo del tiempo. ¿Sabía usted que la Organización Mundial de la Salud dice que son 70 a 80 años de vida en la mayoría de los países que usted va a vivir? En más del 90% del mundo, la organización, aquí hay doctores, sí, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud dice que hay una expectativa que va de 69 a 80 años, la expectativa de vida. ¿Qué dice el Salmo 90:10? Porque 70 son los años que el Señor te ha dado. Algunos incluso llegan a 80. Lo científico respalda lo bíblico. Pero hasta que no vemos una estadística científica, creemos en lo bíblico. Cuando yo me di cuenta de que mi reloj estaba avanzando, ¿sabe qué hice? Dije: yo ya no tengo tiempo para estar triste. Y mucho menos para ser mexicano, ¿no, hombre? Los mexicanos bien fregados. Los del reino de Dios vivimos mejor. Entonces, cuando dije: yo ya no tengo tiempo ni de ver todas las situaciones que algún día me detuvieron,
incluso que sentí que tenía derecho a fracasar, porque ¿cuántos de aquí tienen hermanos? Levanten la mano, ¿cuántos de ustedes creían que sus hermanos los quería más su papá? Y le digo algo, ya le prediqué a tu hermano y también levantó la mano. Son las mismas estrategias tontas que nos han detenido por no renovar nuestra mente. Mire, la atmósfera, diga atmósfera, determina el desarrollo de una semilla. Pero hay atmósferas externas y hay atmósferas internas. ¿Y sabe qué? Actúan relacionadas. Porque si la atmósfera externa logra influir tu atmósfera interna, tú vas a empezar a vivir cosas extraordinarias. Diga, los pensamientos son la sustancia que provocan mis futuros escenarios. Cuida tus pensamientos. Por eso entiendo que la palabra dice, cautiven sus pensamientos a mí. Le digo algo, y me gusta mucho sacar cosas científicas. En el libro de Nehemías, capítulo 8, verso 10, dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Fíjese qué tremendo. Dios relaciona el gozo con el fortalecimiento. Y luego sale un doctor que se llama Patch Adams, que seguramente lo ha de haber leído por ahí, y dijo, ¡hey, la alegría sana! Le hicieron una película que le pagaron más de $50 millones y hoy es uno de los conferencistas más afamados dentro de la medicina. Y le digo algo, con algo que tomó de Dios, porque el gozo te fortalece, o sea, la alegría sana. ¿Y por qué los hijos de Dios, en cuanto llega una situación y un dictamen de Satanás que te dice que tienes cáncer, dices, ay, me voy a morir? Dice Dios, sean de un mismo sentir, sostengan el gozo, porque el gozo va a multiplicar sus anticuerpos y los va a sanar. Un aplauso a Dios, por favor. No, déselo fuerte, es para Dios, no es para mí. Es por eso que por una semilla usted puede sentirse 30% sano, 60% sano o 100% sano. Eso depende de ti, no de Dios. ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia? Que no discierne los tiempos. Señor, sáname. Y hasta le hace uno la carita así y le dice uno. Y sabe uno que está haciendo pancho. ¿Sí o no? Y dice Dios, a ver, el día que entiendas que yo no te voy a sanar mañana, sino que te sané en el ayer, para que hoy yo manifieste mi voluntad, ese día hablamos, mijo. Ojo. Dios no nos va a sanar, Él ya nos sanó en el ayer. La gente siempre está viviendo en el mañana. Cuando Dios me bendiga, cuando Dios me sane, que Dios te sane. Dice Dios, estos no entienden ni papa de lo que yo ya hice hace 2000 años. Cuando usted entienda lo que se ganó en esa cruz, usted empezará a sentirse completo en Cristo, porque estamos completos en Él, o sea, no le falta nada. Pero dice la palabra que hasta que Cristo sea formado, ahí está el problema. Es que no quiero que se forme. Es que es más sencillo ser mexicano y decir que todos nuestros gobernantes son unos ladrones. Les preocupa más la pelea del Canelo que las sesiones ordinarias o extraordinarias del Senado. ¿Sí o no? Nadie anda preocupado por las nuevas reformas, no, hombre. Ojalá que el Canelo nos libre de la vergüenza de no ir al mundial. Eso es lo que más le preocupa a México. ¿Y sabe qué le preocupa a un hijo de Dios? Lo que se está legislando para su nación. Claro, y no le quiero decir que se me haga político ni que se esté aventando todos los informes políticos, no, pero preocúpese por la nación. Ore, usted tiene un diseño estratégico de poder revertir los mandatos de la tierra a través de la oración. ¿Sí, amén o no amén? Pero no me doy cuenta que soy árbol.
A mí me da mucha tristeza porque dice la palabra que usted es un árbol de justicia. O sea, antes del nuevo pacto no había árboles. Porque árbol de justicia, hasta que fuimos justificados. Dice que esos árboles cantarían en las sinagogas. Y esos árboles llevarían mucho fruto al Padre. ¿Sabe para qué? Para que les concediera todo lo que necesita. Dice, el que le lleve mucha congruencia al Padre. Fíjese qué bonita palabra. El que le lleve mucha congruencia al Padre, que le pida lo que quiera, se lo da. O sea, que no hable, actúe congruentemente con quien es usted. Cuando lleguen los problemas a su vida, mire, de hoy en adelante usted ya no va a ser un árbol como era antes. Ahí le va. Imagínese la frustración que sentirá un árbol cuando no tiene el elemento que necesita para procrear vida. Imagínese. Imagínese que usted no tuviera retos y obstáculos donde Dios le está permitiendo una sustancia para usted tomarla y transformarla en buena. Preocúpese si no hablan mal de usted. Preocúpese porque no tiene un elemento. ¿Sabe para qué? Para ser bienaventurado. Porque bienaventurados son los que por causa de su nombre los difaman, pastor. Se da cuenta que es necesario y llegan los problemas y creo que el Señor me abandonó. La verdad. Llega un problema de enfermedad y le crees más al dictamen que a lo que Dios dijo hace 2000 años. Dice Dios, yo lo único que necesito, hijo, es que tú entiendas el ayer para que hoy yo me manifieste. Le digo algo, usted está tratando de vivir en el mañana, cuando Dios me dé, cuando Dios me bendiga, cuando yo lo logre. Le digo algo, usted jamás va a vivir en el mañana porque usted vive en un presente continuo que se llama el hoy de Dios. Y en el hoy de Dios es donde Él se manifiesta, no es mañana. Dios se manifiesta en el hoy. Y Dios te da autoridad en el hoy. Y Dios te va a manifestar la sanidad hoy, porque ya lo hizo ayer. ¿Sabe qué está haciendo Dios mañana? Preparando escenarios proféticos para ti. Pero nosotros queremos que Dios se manifieste mañana cuando dice, no, mijo, hoy es el día que me manifestaré a tu vida, cuando tú me creas que lo hice en el ayer. Renueve su mente. Deje de ser mexicano, es el peor negocio de su vida. ¿Quiere ser fracasado? Sea mexicano. Ay, le está echando a los paisas. No, ustedes no son paisanos de mexicanos, discúlpeme. Discúlpeme, ustedes no lo son. Ustedes viven en un país que se llama México, que tendrá que ser transformado y adherido a esa nación santa, a ese reino inconmovible, que es el reino de los cielos, manifestado a través de ti. Un aplauso, por favor, al Señor. Déselo fuerte. Entonces, entiendo que si Dios puso su semilla en mí, su esperma, y si Dios puso de Él en mí, y yo ya era tierra buena, entiendo que formo un árbol, pero que hay un proceso lógico que Dios estipula. Si Dios diseña que la manzana se come hasta que esté madura, usted no va a tener manzanas hasta que estén maduras. Otra vez, si no maduras, no habrá tiempo de cosecha. Hay gente que quiere sembrar, sembrar y sembrar, pero no madura en la congruencia del fruto con Dios. Y dice, oh, se me hace que esto de la siembra es puro rollo. ¿Sí o no? La atmósfera determinará el desarrollo. ¿Qué atmósfera tienes aquí? Me impacta mucho que antes de sacar el libro
ya lo tenía hecho. Dios lo hizo de una manera muy rápida y natural porque fue Él el autor. Y me impresiona que hablo de algunas áreas como que somos hijos, que tenemos autoridad de rey, que somos embajadores de Cristo, que tenemos que tener un carácter de siervos y que somos amigos de Dios. Y yo he visto a muchos parecer amigos de Dios en la tierra y yo siempre he anhelado eso. Pero tuve que ser humilde y yo mandé el libro a la editorial y le puse en esa sección de amigos de Dios. Le puse en esa sección que aún yo seguía investigando en esa área porque un Dios no me había hablado, ¿no? Después me topé un proverbio antes de que saliera el libro, porque un profeta que no sé de qué reino se levantó y dijo que yo había plagiado su libro y me tumbó la publicación. Pero cuando yo actué como un árbol, lo bendije, incluso podía demandarlo porque él se retracta diciendo que había sido una mentira, y lo bendije. Fue cuando Dios me reveló cómo ser amigos de Dios. ¿Usted quiere que le diga eso? ¿Sí? Ahí le va. Dice que el que ama la pureza de su corazón y habla con gracia, tendrá al rey como amigo. Ojo, el que ama la pureza de su mente. La boca habla de lo que abunda en. Entonces el que ama cumplir el diseño de Dios, habla con gracia. Entonces tiene al amigo, al rey, por amigo. ¡Wow! A mí esto me impactó mi vida muchísimo. ¿Sabe por qué? Porque ya la amistad no dependía de él, dependía de mí. Claro, si yo amo la pureza del corazón, entonces cuando a mí me difamen, cuando a mí me calumnien, cuando a mí me roben, cuando a mí me ultrajen y me hagan lo que sea, pues voy a tratar de practicar su diseño. El que madura, Dios lo ayuda. Claro, denle un aplauso al Señor, por favor. Es mi frase favorita. El que madura, Dios le ayuda. Quiere tener al rey como amigo. Ame la pureza de su corazón, de su alma. Practique los diseños de Dios. Mire, cuando estén los problemas en su casa y su marido llegue mal, dígale, aquí está un árbol para transformar la atmósfera. Fue cuando yo entendí lo que le decía el apóstol Pablo, un compadre mío. ¿Qué? Es mi hermano. ¿Qué? Es cierto. Le decía a uno de sus discípulos, aviva el fuego del don de Dios. Yo dije, no hombre, hay que hincarse y hay que orar para avivar el fuego. Y me dijo Dios, no hombre, mi hijo, andas bien mal. Me dijo, cumple tu diseño, produce oxígeno y el oxígeno aviva el fuego. Fíjese qué tremendo. El fuego no se aviva por orar, se aviva por practicar tu diseño de árbol, por transformar la atmósfera, por tomar lo malo y hacer lo bueno. ¡Se aviva el fuego! Emociónese. ¿Sabe por qué? Porque usted va a practicar más el reino ya. La mente, yo la veo como una pantalla del reino de los cielos. Aquí en este momento, literalmente están repitiendo a lo mejor la pelea del Canelo y cómo lo dejaron, ¿verdad? Aquí en este momento se puede estar jugando un partido de béisbol. Si usted prende un radio, usted va a escuchar al narrador del partido y va a decir, y en la primera va llegando y esto. ¿Sí o no? Aquí en la atmósfera están todas tus bendiciones, pero necesitas un receptor para poder saber que aquí se está jugando un partido de fútbol. Tenemos teles aquí. Si usted prende una televisión aquí, le digo algo, y le pone en el canal 2, de seguro está jugando el mejor equipo del mundo, que es el América. La palabra dice que seremos como las águilas, apóstatas. Ahí le va. Ahí le va. Si usted prende una televisión aquí, seguramente puede estar el Congreso de la Unión, porque en la atmósfera hay cosas que son invisibles pero que existen. Y tu mente
es como una pantalla que si tú la sintonizas en el canal del reino de Dios, esto es poderoso, vas a traer ese reino y lo vas a materializar aquí. Pero para eso hay que renovar tu mente. Dice, ame la pureza de su mente y parecerá que usted es mi amigo, mijo, porque va a lograr transformar y traer tantas cosas del reino de Dios que van a decir, este es amigo de Dios. ¿Sí, amén o no amén? Claro que hay pantallas de 30, 60 y 80 pulgadas, ¿verdad? Ya le vamos bajando las pulgadas, gracias a Dios. Fíjese qué tremendo. Dice la palabra, estoy hablando de muchas prédicas que Dios me ha dado, pero dice la palabra que todos hablemos una misma cosa. ¿Sí, amén o no amén? Y yo le decía, bueno, Señor, ¿yo cómo voy a hablar una misma cosa del que anda en Chile, en África o en México? Dice que seamos de un mismo sentir. ¿Sí, amén o no amén? Que hablemos una misma cosa. Entonces yo entendí que como Dios linealmente ha expresado su voluntad en la Biblia, porque lo ha metido en un tiempo lineal, usted conoce mucho de eso. Dios va expresando su voluntad y va soltando su palabra a la tierra conforme profetizó que sería. Entonces ahorita hay mucha gente que se para delante del mar y le dice, ¡ábrete! Y no se abre, porque eso era para un momento donde Dios había decidido abrir los mares. El problema está en que yo no estoy hablando una misma cosa con mi hermano que está en Chile. ¿Sabe por qué? Porque yo no estoy entendiendo la palabra que está gravitando aquí. Esa palabra está cargada de poder para cumplir la voluntad de Dios, no la tuya. El problema es que andamos declarando voluntades nuestras. Y todavía te digo algo, equivocadamente. Andas pidiendo sanidad cuando Dios te sanó hace 2000 años. El 84 u 85% de las enfermedades que están registradas en el libro de enfermedades, no me dejará mentir el doctor, son psicosomáticas. La mente te enferma. Y si usted tiene una mente renovada, le voy a decir algo, tiene potencialmente 85% más de sanidad. Lo que provocará que el otro 15%, que a lo mejor es consecuencia de lo que sucedió en el Edén, Dios se glorifique en él. Usted necesita transformar la atmósfera de su mente ya. Salga de su tierra en este momento. ¿Sabe que Dios le dijo a Abraham? Ahora que te separaste de Lot, cumpliré mi promesa. Abraham ya había prosperado, pero su mayor anhelo no lo tenía. ¿Sabe por qué? Porque él seguía con Lot en el camino. Yo no sé cuánto tiempo tienes que se reveló el reino de Dios. Si alguien me ayuda con el piano, por favor. Yo no sé cuánto tiempo tienes de que esto se te reveló a tu vida. Pero si tú sigues con esa mentalidad de mexicano y sigues creyendo que 5 más 2 es 7, cuando 5 más 2 en el reino de Dios es darle de comer a una multitud con 5 panes y 2 peces. Si tú sigues operando bajo la mediocre lógica del mexicano, tú no vas a poder disfrutar de lo que por herencia es tuyo. Acuérdese, el fruto es que lo que yo hablo es lo que yo hago. Cuesta, sí cuesta. Sí cuesta, hace unos días a mí me costó. Claro. Pero lo lógico es que si yo soy un hijo de Dios y Él puso su semilla en mí, sea natural para mi vida ser así. Lo que te está perjudicando es tu mente. Lo que te están perjudicando es la voz a la que estás escuchando. Esa voz que se sienta contigo y te dice: el pastor no te toma en cuenta. Diría mi compadre Cas Luna.
Esa voz que te dice que tus hijos se están perdiendo cuando Dios dijo que serán llamados linaje bendito de Él. ¿Sí se da cuenta? Dice, el que crea las cosas que yo hago, aún mayores las hará. El problema es que no creo. Hay veces que piensan que soy un loco los pastores, porque yo le digo, ¿por qué piden cosas que ya fueron dadas? No venga a pedir la Cheyenne, esa ya se la dieron. Mejor pídale a Dios la forma de conseguirla. La palabra dice, pídeme sabiduría si te falta. Pero ¿qué hacemos? Señor, la mujer, el carro, la casa, dice Dios, ¿por qué no me pides sabiduría para darte la forma de hacerlo? Dice, el día que tú creas las cosas que yo he hecho, la palabra dice que estamos completos en Cristo. ¿Por qué sientes carencias entonces? No te estoy hablando de ser mediocre. Tu diseño es ir de más a más. Te estoy hablando de creer lo que Dios ya hizo en tu vida. ¿Hay algo mayor a Él? A lo mejor para unos es la Cheyenne, y ese es el problema. Claro. Señor, es que si tú me dieras esto, dice Dios, te entregué a mi hijo. ¿Sabe que cuando yo tengo un reto financiero, porque mi vida siempre va de reto en reto, de reto en reto, y siempre va de más a más y de más a más? ¿Sabe qué digo yo? Si me entregó a Jesús, si dio a su hijo por mí, ¿qué son estos $10,000? ¿Y sabe qué sucede? Me escribieron hace poco de Perú, porque Dios me bendijo con una novia extremadamente hermosa y una hija de Dios que le sirve. Y me dijo un chavo, me dijo, pastor, ¿cómo le hizo si usted es misionero y anda ahí en la sierra? Le dije, como dicen los de Puebla, le dije, ora. Le dije, me ocupé de servir lo que Dios me dijo que hiciera. Y le digo algo, toda mi vida he tratado de irme de ahí. Claro, porque en mi lógica tenía que estar en un lugar donde estuvieran guapas. Y no le creí a Dios. Y Dios dijo, mira mijo, ni sabes que te voy a regalar un libro, y que a ella le regalé un disco, y que en las escaleras de Miami se van a topar. Ese es mi Dios. Ese es el Dios que sirvo. Un Dios que tiene en el mañana todo planeado para que tú puedas ver la manifestación hoy. Hoy. Hoy es cuando Dios se manifiesta a tu vida. ¿Sabe qué le dijo a Jeremías? Hoy te doy autoridad para que derribes, derroques, destruyas reinos. Dice, a otros tendrás que edificar y otros tendrás que plantar. Ojo, usted tiene que destruir reinos que están aquí. Dice, hoy te doy la autoridad para que dejes de ser mexicano, dice el Señor. ¿Hay alguien que quiera esa autoridad hoy? ¿Sí? Den un aplauso fuerte al Señor. Cuando usted se sienta completo en Él, usted va a comenzar a ver el reino de Dios. Porque esto es por creer. Usted puede ya estar practicando diseños de Dios que sirven para buenos y malos. Dice Dios que Dios bendice tanto al bueno como el malo. Dice, el sol sale para todos. Y el que da, dice Dios, recibe. Entonces no porque tu vida refleje ciertas mejoras quiere decir que ya te sientes completo en Él. Es que no hay nada que te falte, porque dice que Él te dio toda buena bendición en los lugares celestiales y la puso en Cristo Jesús. Dijo, pero te di una mente, un alma que va a traer todas esas bendiciones a este reino.
pero necesitas primero sentirte completo con mi hijo. Porque si mi hijo no te llena, porque si mi hijo no te satisface, es que tienes distorsionado por completo lo que es la verdad, el camino y la vida. Dice, cuando Abraham se separó de Lot, dice, ahora sí, todo lo que ven tus ojos, dice, todo lo que ven tus ojos, dice, es para tus hijos. O sea, Dios iba a cumplir su promesa, porque Abraham al fin, y ya andaba en el propósito de Dios. No se sienta mal, no se sienta mal, siéntase emocionado de dejar hoy a Lot en el camino. Siéntase emocionado de hoy dejar de ser mexicano. Siéntase emocionado de hoy dejar de ser Pérez, Isa, Ugarte, no sé, Lopitos o como sea. Porque todas las familias tenemos una cultura familiar. Y a todos nos enseñaron ciertas cosas que le aseguro eran en contra del reino de Dios. Cuando usted deje de ser Isa, cuando usted deje de ser López, y cuando se ponga su verdadero apellido Jesucristo, ese día será invencible. Ese día nada ni nadie lo podrá parar. Dice a Jeremías, hoy te doy la autoridad, porque en el hoy de Dios hay autoridad, en el hoy de Dios hay provisión. Dice, danos hoy nuestro ¿qué? Te cambia tantito el horario el Señor de la comida y piensas que te abandonó. No, es que es cierto. ¿Sí o no? Vieras a mí cómo me lo cambia. Pero como con reyes y sacerdotes. Le digo algo. Debido a la incapacidad que le surgió a Adán y a la confusión que tuvo después del error de diciembre, se complicó ver los diseños. Se nos complicó entender quiénes somos. Mi hermano, la semilla ya fue puesta en ti y tu mente ha sido restaurada. Hoy tú tienes el diseño original. Si tú estás en Agua Viva, yo estoy seguro que tú tienes el diseño original, pero necesitas renovar tu mente. Necesitas renovar tu atmósfera para que influya la externa. Tú vienes aquí a una atmósfera donde son entendidos en el pacto, donde son entendidos en gracia, justicia, donde son entendidos en visión de reino, pero a lo mejor sigues operando como te enseñaron antes. No, claro, eso es cierto. Y a lo mejor sigues operando peor aún como mexicano. ¿Sabe qué hizo el niño? El niño llevó una ofrenda de panes y peces al lugar indicado, a las manos de Dios. 70 años a 80 es lo que la ciencia dice que vivirás. Y Dios también. No te asustes, hay extensiones como Ezequías, con propósito. Extensiones con propósito. Le digo algo, ¿cómo está gastando su tiempo? ¿Cuánto de tu semana se te va a pensar lo duro que es México? Y es que la verdad que esta prédica ni siquiera la iba a dar otra. Pero creo que Dios me lo pidió. En esta ocasión yo quería hacer algo diferente, pero Dios me ha pedido que esta prédica la dé siempre en la primera ocasión que voy a una congregación. Y va a ser así, no sé hasta cuándo. Pero yo tenía diseñado otra y le movía y le acomodaba y decía, esta frase matona. Y no, dijo Dios, yo hago lo que me da mi gana, mijo, usted nomás póngase enfrente. Mi hermano, llévele mucho fruto al Padre, por favor. Llévele mucha congruencia. Porque cuando Abraham se separa de Lot, lo primero que Dios le dice, ¿sabe qué le dice? Levanta tu cara. Eres digno. No ande con la vista abajo, dice, usted es mi hijo. Dice, ahora que ya entendió que no es mexicano,
Dice, ahora que ya entendió que no esperes, y ahora que ya descubriste tu mayor anhelo, que me lo disfrazaste de propósito. Dice, ahora que estamos partiendo de la congruencia, dice el Señor, observa todo lo que te daré, porque viene mi cumplimiento del pacto. Te daré tu hijo. Denle un aplauso fuerte a Dios. Por favor, no olvide lo del gozo del Señor. Esa es otra prédica, pero no lo olvide. Cuando dice que tengamos un mismo sentir, es porque tenemos que sentir siempre gozo, porque tu cuerpo está diseñado para que a través del gozo se fortalezca. Dice, el gozo te fortalece. Entonces, por favor, no olvide en medio de la tormenta sonreír. ¿Por qué? Porque tengo a Cristo en mi vida. Y ni lo alto, ni lo profundo, ni pobreza, ni enfermedad me pueden separar de su amor. Es lo que vale, ¿no? Entonces, ¿usted por qué va a estar triste si ya se terminó el tiempo sobre la tierra? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que es una incongruencia. Si va usted delante del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Gracias, apóstol, por permitirme predicar. Gracias.